Bien, estamos en el ejercicio 11 del práctico 17. Este otro ejercicio que nos dan la región, nos piden que calculemos integral, no dicen que hagamos cambio de variable, nada. Acuérdense, clásico ejercicio de parcial, donde no les especifica que hagan cambio de variable, ni tampoco les especifica, y menos les especifican qué tipo, se especifica qué tipo de variable tienen que hacer. Bien, entonces lo que uno tiene que hacer normalmente es empezar a graficar todo y ver de ahí qué hacer. En este caso tenemos nuestra región, que está formada por z al cuadrado más y al cuadrado igual a 4, z al cuadrado más y al cuadrado igual a 9, x igual a 1, x igual a 2. Lo que tenemos acá son un cilindro rectangular recto y acá también rectangular circular recto, y ambos se abren con respecto al eje X. Bien, y además dos planos que son paralelos al plano YZ. Bien, entonces si graficamos esto, vamos a obtener los dos cilindros que vemos ahí, el de radio, bueno, me faltó decir qué radio cada uno. Este es de radio 2 y este es de radio 3. Entonces tenemos el de radio 2 y el de radio 3, y si lo intersectamos con los planos paralelos al plano YZ, es decir, este plano y este plano, lo que vamos a obtener básicamente va a ser un, fíjense, esto es un tubo, fíjense, una parte, un radio más externo, más radio más interno, una arteria, un tubo, si lo podemos ver, que está cortado entre dos cortes, bien, entonces son dos, como lo he cortado con un cuchillo, bien. Si lo podemos ver, la región es lo que está adentro, bien, si vemos ahí, la región es esta parte. Se imagínense una arteria o un caño, es la parte de adentro del caño, lo que es el material del caño, casi donde pasa el agua, casi la parte externa del caño, está la parte del material, esos de termofusión que son bien anchos para su idea. Entonces, es eso lo que están diciendo del ejercicio. Y además, como si cortaríamos en un centímetro, si lo agarramos el caño y lo cortamos ahí, lo agarramos al costado, y lo cortamos un centímetro, o sea, desde 1 hasta 2. Bien, cortamos ese pedazo. Entonces, si hacemos eso, eso lo van a tener que hacer ustedes graficándolo a mano, les va a quedar ese pedazo, ¿bien? Eso es la región de integración. El cono interno está acá, el cilindro interno está acá, el externo está acá, y está entre 1 y 2x. Bien, quedó lo que es una especie de anillo, también podemos verlo como un anillo, ¿bien? Porque es más finito que un tubo, es un anillo. Entonces tengo que calcular la integral en ese anillo. Entonces, como estuvimos viendo, si son cilindros, como en este caso aparecen solamente cilindros, nos conviene trabajar con coordenadas polares cilíndricas. Habíamos visto que las coordenadas polares cilíndricas tenían esta forma: x igual a r por coseno de tita, de phi o tita, y igual a r por seno de phi, y z igual a z. Bien, en donde z nos daba, teníamos el cilindro, nos daba las alturas, ¿bien? O sea, básicamente lo que hacía esta coordenada era cortar en lonja a nuestra región, y en cada lonja ir viendo cómo se comportaba R
y bueno, perdón, sí, acá pongamos más que cómo se comportaba el ángulo y el radio, bien, en cada una de estas lonjas. Básicamente estas coordenadas polares lo que hace es fetear a nuestra región en sobre el eje Z. Ahora, si vemos acá, y yo feteo a mi región de esta forma, pongo de costado, feteo así, es decir, voy cortando pedazos así, voy a tener, y estos pedazos van a ser de abajo una sola cosa, muy chiquita, cada vez más grande, luego se va a separar, haciendo cada vez más chiquitito, y luego va a empezar de vuelta hasta llegar acá. Bien, voy cortándolo, si lo vemos desde, como si lo fuéramos cortando, así. Bien, si ustedes lo cortan así, y lo ven desde arriba, van a ir viendo pedazos así. Bien, distintos aspectos. Algo que medio coordenadas polares esféricas, polares cilíndricas, perdón, nos ayuda mucho. La verdad que no es lo que queríamos. Nosotros queríamos como cosas que están acá, como que siempre más o menos tengan la misma región o una región que yo la pueda expresar en coordenadas polares esféricas. Esto no lo puedo expresar en coordenadas polares. Bien, porque son cuadrados. Entonces, ese tipo de coordenada así no va. Tenemos que hacer una modificación, que es algo importante que tienen que tener en cuenta. Las coordenadas polares cilíndricas, sobre todo si aparecen cilindros, todos con la misma orientación como en este caso, las tengo que plantear con respecto a su eje de revolución. Y mi eje de revolución es el eje X. Entonces esto está mal. Yo tengo que hacer mi cambio de coordenadas. El que va a ser en la parte de arriba, el que va a fetear, voy a fetear con respecto, o sea, voy a hacer feteadas así. Bien. Y eso es con fetear a distintos niveles de X, no de Z. Porque este es mi eje X. Son mis cilindros, habíamos visto. Tenía como eje de revolución el eje X. Entonces, al que tengo que dejar contar, al que tengo que dejar igual en mi cambio de transformación, tengo que decir es al X. X es igual a X. No Z igual a Z. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es que en cambio de coordenadas cilíndricas es que el que se mantiene igual es el eje de revolución. No necesariamente siempre va a ser Z, en este caso es X. Y a las otras las escribo como están ahí. Le digo que la I es R por seno, perdón, por coseno de tita y a Z como R por seno de tita. Entonces de esa forma van a ser bien, porque de esta forma vamos a cortar fetas de nuestro anillo y las fetas van a quedar cosas así. Y son van a ser todas iguales inclusive. Y podemos escribir a esto usando coordenadas de las polares, digamos, en el plano, ¿bien? Entonces, eso es algo que tener en cuenta y que es un error muy común. El detalle es, tengan en cuenta quién es el eje de revolución para poder hacer bien el cambio de coordenada. Entonces, el tipo de cambio de coordenada que vamos a usar acá cilíndricas, que va a tener la siguiente forma. Y acabamos de decir, la I como R por coseno de tita, Z como R por seno de tita y X igual a X. El jacobiano de nuestro jacobiano va a quedar
también R, ¿bien? O sea, no va a cambiar el jacobiano. Entonces, eso es lo que tienen en cuenta. ¿Quién es el eje de revolución? Para mis cilindros, el eje X es el eje de revolución. Bien, entonces una vez que hacen eso, vamos a tener que expresar, digamos, encontrar los límites de integración. Entonces, lo primero que vamos a ver es que X, ya lo vimos, ya nos dice, está explícito en la región acá. Tengo que hacer mucho trabajo para darme cuenta que el X está entre 1 y 2. Está ahí escrito. X está entre 1 y 2. Entonces, si lo vemos de acá, en efecto, está entre 1 y 2. Se lo ve de costado, fíjense, se ve bien claro. X está entre 1 y 2 y es una recta, ¿bien? O sea, es algo que está plano. Entonces, no es así, que ahí podríamos tener problemas, o habría que expresarlo como función de R y de θ. Al ser plano, son números. Entonces, una vez que hicimos eso, una vez que encontramos los valores de X, hacemos lo siguiente. Bueno, primero vamos a poner esto así. Vamos a hacer la captura. Esto es Z, esto es Y, esto es X. Entonces, X está entre 1 y 2. ¿Bien? Entonces, eso lo tenemos acá y una vez que hacemos eso, vamos a proyectar sobre el plano YZ, porque esas son las coordenadas polares cilíndricas. Una vez que ya tienen el piso y el techo, proyectan la figura. Entonces, si proyectamos esto, nos queda así. Entonces esto, este es Y, este es Z. Bien, lo importante que tienen que tener en cuenta es por qué yo ahí acá le pongo coseno de tita y a Z seno de tita y no lo dejaba ahí con seno de tita como estaba cuando era anteriormente. Eso lo tienen que tener en cuenta a la hora de cómo van a poner los ejes acá. Es indistinto. Ustedes pueden poner que Z sea R coseno tita e Y sea R seno tita. Lo que sí es que si hacen eso tienen que, es decir, si hacen la transformación, la voy a poner en azul, en rojo, en verde, perdón. Si hacen esta transformación, porque es válida, la pueden hacer, tiene el mismo jacobiano, tienen que cambiar y tienen que poner acá a Z y acá a X, a Y, ¿bien? Como es simétrico no hay problema, pero sí tienen que tener en cuenta eso, de quién va a quedar como eje de las abscisas y quién va a quedar como eje de las ordenadas. El que tiene el seno es el que va a quedar en la ordenada cuando proyecte. El que tiene el coseno es el que va a quedar en las abscisas. Bien, entonces si hacen eso y lo escriben bien, lo pueden expresar de cualquiera de dos formas y de cualquiera de dos formas va a estar bien hecho el ejercicio y le va a dar lo mismo. Bien, entonces tengan en cuenta ese detalle. ¿Quién lleva el seno y quién lleva el coseno? El que lleva el coseno quedan las abscisas cuando proyectamos y el que tiene el seno quedan las ordenadas. Por cómo se forma el ángulo, ¿bien? Entonces nosotros vamos a trabajar con este. Entonces acá vemos que si hacemos coordenadas polares, R va desde el cilindro inferior al cilindro exterior. Es decir, R va desde el radio 2 hasta el radio 3. Y phi y tita, digo, va desde 0, o sea, va desde acá, y da toda la vuelta, o sea, va hasta 2pi. Entonces tita va de 0 a 2pi. Bien, entonces ahí ya nos queda nuestra región. Es decir, nuestra región
es esta de acá. R, no importa si es R', es R. Esta R es las X, como llaman cuando queramos para poner X, R tita, tal que X entre 1 y 2, R está entre 2 y 3, y tita está entre 0 y 2pi. Bien, vamos a poner este último, quedó horrible ahí. ¿Qué pasó acá? Ahora sí. Entre 0 y 2pi. Bien, entonces ya con eso podemos plantear nuestra integral. Entonces nuestra integral nos va a quedar, saquemos esta justificación que ya acá no nos sirve. Nos va a quedar la integral de la región, después se llama R' para no confundirla con eso, de nuestra función de b. Nos va a quedar la integral, nuestra región va a quedar e a la x, nuestra función va a quedar e a la x porque x es igual a x, y de acá nos va a quedar y nada, va a quedar r coseno de tita todo al cuadrado más r por seno de tita todo al cuadrado, todo elevado a la 1/2 por el valor absoluto del jacobiano. Y el orden era dx dr de tita. Bien, entonces acá, ¿qué tengo que tener en cuenta? Esto de acá, si lo trabajan, les va a quedar que es, acá adentro les va a quedar r cuadrado todo a la 1/2, es decir, les va a quedar que es r. Esto también nos va a quedar r, entonces nos va a quedar la integral triple, las tres integrales iteradas de e a la x por r al cuadrado de x de r de tita. Olvidé los límites de iteración entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 0 y 2pi. Entonces 1, 2, 2, 3, 0, 2pi. Y esto nos va a quedar. La primera integral es inmediata, simplemente la exponencial. Exponencial de x entre 1 y 2. Entonces nos va a quedar e a la 2 menos e a la 1. Como son números irracionales los dejamos ahí. Y esto nos va a quedar, resolvemos ahora la de el radio, también es inmediata. Nos va a quedar r al cubo sobre 3 entre, dijimos, 2 y 3. Y esto nos va a quedar, trabajándolo un poco, nos va a quedar nos va a quedar 27, claro, también nos va a quedar 27 tercios menos 8 tercios, nos va a quedar 19 tercios, ¿bien? O sea, reemplazan y hacen la resta y le va a quedar el 19 tercios ahí de tita.
resuelven esa integral. También es inmediata y nos va a quedar e a la 2 menos e a la 1. 19 tercios por tita entre 0 y 2pi, es decir, nos va a quedar e al cuadrado menos e a la 1 por, acá nos va a quedar esto 2pi por 19, 19 por 2 nos da 38 pi sobre 3. Bien, entonces ahí resolvimos la integral. Entonces fíjense en lo importante es que encuentren los límites de integración bien y qué fáciles quedan las integrales. De algo que parecía difícil, se simplificó mucho porque reemplazamos todo y todo se simplifica y queda fácil. Entonces cuando aparecen este tipo de cuestiones, x al cuadrado, y al cuadrado, cuando aparecen expresiones así, es obvio que canta que se tiene que resolver con polares, o aparecen las raíces, porque de una forma se las nos queremos sacar de encima, como en estos casos. La otra cuestión, que la gran trampa de este ejercicio, no es el ejercicio fácil, la gran trampa era que tengan en cuenta este concepto. Bien, una vez que tienen eso bien, ya todo el ejercicio es trivial, bien.